Evangelio del 1 de marzo 2013, Mateo 21, 33, 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y ancianos: Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: A mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: Este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon? En piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos, y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Esta parábola, conocida como la parábola de los viñadores asesinos, nuevamente es una pequeña síntesis de las circunstancias de nuestro Señor Jesús. Se la dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que estaban encargados justamente de construir al pueblo de Israel como pueblo de redención para toda la humanidad. Ellos nunca lo entendieron. Por eso les dice justamente esta parábola. Un propietario, ese propietario es Dios. Plantó una viña, la rodeó con una cerca para protegerla, cavó un lagar para poder hacer vino y edificó una torre. Y se la arrenda a unos labradores. Esos labradores son justamente el pueblo de Israel, pero particularmente los jefes del pueblo de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos. Eran los encargados de llevar al pueblo hacia Dios y de mantenerlo fiel. Y eran justamente los primeros que rompían la alianza con Dios. Dice el Señor: cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus labradores, a sus siervos, a los labradores para recibir los frutos. ¿Qué frutos quiere el Señor? Los frutos que le debemos al Señor, porque todo el universo y nosotros mismos somos de Él. Pues empezamos justamente por el amor a Dios, por el temor de Dios, que no es un temor de miedo, sino un temor a ofenderle, pero sobre todo por el amor de Dios y el amor a los hermanos. Esos son los frutos que Dios quiere, que reclama. Dice: pero los labradores no quisieron darle los frutos. Mataron a uno de los siervos, los apedrearon, a otro lo golpearon. Volvió a mandar otra vez siervos. ¿De quiénes está hablando el Señor? Justamente de los profetas, de aquellos encargados por Dios de ayudar al pueblo a corregirse. Y estos sumos sacerdotes y ancianos eran los primeros en golpearlos, en matar a los profetas de Dios. Finalmente, el propietario envió a su hijo pensando: a mi hijo lo van a respetar. Y aquí se cumple esto y se ve muy clara tanto la soberbia como la envidia y la avaricia de estos sumos sacerdotes y ancianos. Este es el heredero, matémosle y quedémonos con su herencia. Si estuviéramos hablando de personas, pues probablemente sería una atrocidad, pero se podrían llegar a salir con la suya. Pero estamos hablando de la relación con Dios omnipotente. Ahí cometieron ellos un gravísimo error. No lo vayamos a cometer nosotros también. Lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Efectivamente, agarran al Señor Jesús, lo sacan de Jerusalén para ponerlo en el Gólgota.
en el Gólgota y crucificarlo y matarlo ahí. Eso es cierto. El Señor está profetizando lo que va a pasar. Y luego viene esto que es terrible. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos mismos por su propia boca se condenan. A esos miserables les dará una muerte miserable. Arrendará la viña a otros labradores que le paguen sus frutos a su tiempo. Y el Señor Jesús recuerda esta parte del Antiguo Testamento. ¿No habéis leído nunca la piedra que los constructores desecharon? En piedra angular se ha convertido. ¿Qué es la piedra angular? La piedra angular es la piedra base de la cimentación de cualquier construcción. Es la roca más importante porque de ahí se desprende el edificio completo. ¿Por qué la desecharon? Porque los sumos sacerdotes, los fariseos y los ancianos desecharon al Señor, a Cristo. Lo desecharon, lo rechazaron, pero se ha convertido en la piedra angular justamente porque el Padre lo ha resucitado. Cristo, muerto y resucitado al tercer día. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Y dice, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. ¿Quién es ese pueblo que está llamado a rendir sus frutos? Nosotros católicos, los seguidores de Cristo, los cristianos. Pero andémonos con mucho cuidado de no caer en la misma presunción, avaricia, egoísmo y soberbia de los sumos sacerdotes y ancianos del tiempo de Jesús. Porque es muy fácil pensar que porque somos bautizados, igual que ellos eran circuncidados, ya por ese simple hecho nos vamos a salvar. Que porque traemos una cruz en el pecho nos vamos a salvar. Si se fijan ustedes, aquí lo importante es dar frutos. Dar frutos. Y esos frutos comienzan en esta cuaresma con tus obras de misericordia. Comienzan con nuestras obras de penitencia, de ayuno. Comienza con nuestra abstinencia de carne, que nos obliga a todas las personas de más de 14 años y hasta los 60. Con esas obras de mortificación. Comienza con nuestra caridad, con nuestro compartir el pan, nuestra agua, nuestra vivienda, nuestro vestido, nuestro tiempo para visitar al enfermo, al preso. Todo eso, esos son los frutos que Dios quiere. Que la palabra del Señor penetre hasta lo más profundo. Que nos muestre el horror de estos viñadores, estos labradores que ya tenían justamente el reino y les fue quitado. Que no nos suceda a nosotros esto, hermanos. Que Dios permita que cada uno de nosotros, ustedes que me escuchan a través de este medio, que nos podamos saludar en el cielo. Ese es mi deseo mayor. Ese es el deseo del Señor. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros, nos cubra con su manto y nos acompañe por el camino hacia su Hijo Jesucristo, que lleva justamente al Padre y a la Santísima Trinidad. Dios les bendiga.